Ya. Bueno, esto está en el formulario, que son las fórmulas que se necesitan para el cálculo de eje. El cálculo de esfuerzos normales y constantes, alternos y medios. El diseño por resistencia de un eje de transmisión, es decir, el diámetro que necesito del eje para lograr el factor de seguridad que me piden, por von Mises igual, y por el teorema del esfuerzo cortante máximo. Y tenemos que tener en cuenta por qué medios está transmitiendo la potencia nuestra rueda motriz, si es por polea, por cadena o por engranaje recto. Ahí tenemos que usar la fórmula que corresponda y cómo calcular el torque con esta fórmula de transmisión de potencia, según la potencia en HP o en watts. Bueno, y no está de más recordar las fórmulas del certamen 1, del esfuerzo alterno y el medio, y los criterios de falla de Sodemer, Goodman, Gerber y ESME elíptica. Vamos a hacer el ejercicio. No, le El eje de la figura gira a 120 RPM y se encuentra apoyado en dos rodamientos de bolas en B y E. La potencia es 40 HP y se recibe en el engrane A. El diámetro primitivo del engrane de dientes rectos es de diámetro A, 16 pulgadas, con ángulo de presión de 20 grados, siendo el diámetro de las ruedas dentadas de cadenas DC igual a 14 pulgadas cada una. Nos dicen los factores de concentración de fuerza en flexión y torsión, la sensibilidad a la muesca, el material de eje de acero laminado en caliente con resistencias de fluencia 350 y última 450. Eso sabemos que es para obtener la resistencia a la fatiga. Se pide calcular el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de momento y par de torsión y el diámetro del eje en el punto crítico, considerando un factor de seguridad de 1,8, utilizando el criterio elíptico de la ASME. Ya. Voy a hacer solo este ejercicio porque en general los ejercicios de eje son más o menos todos iguales. Cambian simplemente las piezas, pero el desarrollo es más o menos el mismo. Tenemos aquí dos poleas, dos ruedas con cadena y una con engranaje recto. Ya. Primero el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a desarrollar acá. Vamos a tener nuestro eje. Vamos a tener el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Ahí, si no me equivoco, A, B, C, D, E. Estos son 8 pulgadas, estos son 6 pulgadas, estos son 36 pulgadas y estos son 6 pulgadas. Entonces, tenemos que A, C y D son ruedas motrices o conductoras, y B y E son los apoyos. Entonces, sabemos que vamos a hacer el eje Y, el eje X y el eje Z. Sabemos que las ruedas van a tener una fuerza, dirección contraria a los apoyos,
Así que vamos a hacer los apoyos hacia arriba, la fuerza B en el eje Y, la fuerza E. Esto vamos a hacerla hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque tenemos en DZ, tenemos una dirección en Z solamente porque es una cadena. En CZ igual también tenemos una fuerza solamente en Z porque es una cadena. Y como es el este es un engranaje recto, sabemos que tiene una dirección Y y Z. Esa es la diferencia entre una cadena y un engranaje, que el engranaje tiene un efecto en Y y en Z, y las cadenas solamente en Z. ¿Y por qué dije que la fuerza es hacia abajo? Para sostener la flexión, o sea, la deflexión. ¿No? Aquí tiene una deflexión más o menos así. Entonces tenemos este perfil, y por eso hacemos la S abajo para equilibrar más o menos la deflexión. Pero sabemos que si en el cálculo de fuerza nos da hacia el sentido contrario, es hasta al otro sentido. El negativo es hasta el otro sentido. Pero tenemos este modelo para que nos dé positivo al tiro. Bueno, y tenemos que la rueda A es motriz, y las otras ruedas son conducidas. Entonces, una, al ser motriz, tiene el torque hacia el otro lado que las ruedas conducidas. Así que sabemos, vamos a hacer para este sentido el torque de A, y las otras que son conducidas las vamos a hacer su torque hacia el otro sentido. Torque en C, este me faltó de Z, este es EI, me faltó EZ, y BZ, que son los apoyos del eje Z. Bueno, como decía, el torque de las ruedas conducidas hacia el otro lado, TC y TD. Ya. Oye, Tenemos, ¿sí? el engranaje, del torque del engranaje, ¿cómo lo sacabas? Esto es rueda motriz, y el otro son ruedas conducidas. Sí, sí, Entonces, pero el sentido, porque o sea, son opuestas, pero ¿cómo sé que va hacia ese sentido y no hacia el eh, otro? bueno, aquí sale. Y después esto haces el otro para el otro sentido. Pero no te preocupes por eso, o sea, tienes que saber que son a sentido contrario, y esto lo haces a este sentido y el otro para el otro. No, si te da negativo después, es otra cosa. Pero tú sabes que aquí en esta figura te da así. Y en la cadena sale así, pero tienes que hacer el torque para el otro lado porque es la reacción contra el eje. O sea, este es el sentido de giro del eje, y el torque en la rueda motriz va a favor del sentido del giro, y en las ruedas conducidas va en contra. Eso. Ya, vale, gracias. Em, ya. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre del eje, Disculpa, repite eso, por favor. del torque. Sí. El torque en la rueda motriz va a favor del sentido de giro, y las reacciones de las ruedas conducidas son contra el eje, son reacciones contra el eje, por lo tanto van en contra del sentido de giro.
Gracias. Bueno, y aquí tenemos el diagrama cuerpo libre de nuestro eje. Pero sabemos que esto A y Z son de una rueda motriz que es un engranaje de dientes rectos. Y para el engranaje de dientes rectos nosotros podemos obtener una relación entre las dos fuerzas. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de A, que es la rueda de engranaje de dientes rectos. Aquí más o menos. Tenemos I, tenemos Z. Lo dibujé al contrario de acá, pero da lo mismo. Es para graficar la fuerza. Tenemos, esto es del eje, como esto es de la rueda, va al lado contrario. I, AZ. Pero las fuerzas en la rueda no se dan en el centro, se dan en su diámetro primitivo, aquí, tangente. Tenemos una fuerza tangencial ahí, que sería esto la que se transforma después en la reacción en la rueda. Esto sería esta fuerza tangencial en la que nos ayuda a transmitir la potencia. Pero también se da una fuerza radial, AZ, AI', AZ', si ustedes quieren decirlo. Y la relación entre estas dos fuerzas es el ángulo de presión de 20 grados. ¿Cuál es el ángulo de presión? Simplemente por norma siempre son 20 grados en la construcción de ruedas dentadas. No sé si se acuerdan, taller. Así que ahí tenemos esta relación. Ya. Entonces tenemos que obtener las fuerzas. ¿Y cómo obtenemos las fuerzas? A través de nuestras fórmulas de torque. ¿Por qué? Porque sabemos aquí con la potencia con la potencia y el giro del eje podemos obtener el torque, y del torque podemos obtener las fuerzas. Así que vamos a hacer ese cálculo. Lo voy a hacer acá. Ya. Sabemos que vamos a, como tenemos potencia en HP y el giro en RPM, vamos a usar, y también tenemos esta unidad de medida que es pulgadas y libras fuerza. Vamos a usar esta fórmula. Tenemos que la potencia en HP es igual al torque en libras por pulgada por N en RPM sobre 63.000, que es un factor. Sabemos que la potencia es 40 HP, el torque no lo sabemos, el torque en A, porque esta es la potencia el torque de la rueda motriz. Entonces usamos la potencia de 40 y N, el giro del eje, que es 120 RPM, 63.000 el factor. Tenemos fácilmente el torque de A, que son 21.000 libras por pulgada. Ya. Y este es el torque de A, que se da por la potencia y el giro del eje. Y como vimos acá esto es una transmisión por engranajes rectos. El torque es igual a la fuerza tangencial por R del engranaje, R del diámetro primitivo. Entonces, tenemos que el torque de A es igual a la fuerza tangencial. ¿Cuál es la fuerza tangencial? I'. I'
por el radio, que sería de A medios. Tenemos el torque y el diámetro de A, ¿cuánto es? Es 16. 16, acá está. 16 pulgadas. Entonces nos queda que tenemos esto, nos queda que I' es 2625 libras-fuerza. Esto, y sabemos que AZ, o sea, de este gráfico podemos saber que AZ es prima, es ahí por tangente 20. Ah, sí, aquí me faltó el torque, recuerdo. Ahí. A' por tangente de 20. Entonces tenemos que, bueno, aquí tenemos ahí, tenemos tangente de 20 y podemos sacar el tiro que AZ es 955,4 libras-fuerza. Y ahí vamos de a poco sacando las fuerzas con estas fórmulas de torque. Ya. Esto, sabemos que las cadenas reciben una potencia de 20 HP cada una. Entonces, ¿eso qué significa? Que el torque de D es igual al torque de C, que es igual a 63.000 por 20 HP sobre 120, que es el giro del eje, sobre 120 RPM. La rueda motriz tenía 40 HP, que sería el total, y las ruedas conducidas tienen cada una 20 HP, o sea, tienen el mismo torque, que eso es 10.500. 10.500 libras-fuerza. Entonces, ahí podemos calcular las fuerzas de Z. ¿Por qué? Porque como esto es una cadena, solamente tiene una fuerza en el eje Z. Tiene solamente esto, fuerza tangencial, así. Entonces, para calcular la CZ, o sea, la fuerza CZ y la fuerza de Z, que la podemos obtener sabiendo el torque de C y de D, es simplemente de Z, el torque de D, sobre el diámetro de D medios. ¿Por qué? Porque simplemente torque igual a fuerza por radio. Simplemente fuerza por radio, y nos queda que dz es 1500 libras-fuerza, y cz sería el torque de C, el diámetro de C medios, nos queda 1500 también libras-fuerza. Ya. Eso. Tenemos ya ahí a Z, TZ y CZ. Que nos faltan las reacciones. Las reacciones de Z de I es Z e I. Entonces, nosotros sabemos que esto lo podemos hacer con una sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, en el eje Z, ¿sí? O sea, entonces estos torques no tienen que ver con la sumatoria de momentos, porque solamente con momentos en Z. Y esto me lo voy a saltar, ustedes saben bien cómo hacer una sumatoria de fuerzas, una sumatoria de momentos,
podemos obtener que BI son 3062,5 libras fuerza, BZ es 2614,63 libras fuerza, EZ es 13.040, o sea, 1340,8 libras fuerza, y EI, espera un momento. 437,5 libras fuerza. Ya. Tenemos todas las fuerzas. Y vamos a hacer el diagrama de momento, que sería el punto 2. Sería lo hicimos, ahora el punto 2. Diagrama de momento, vector y par de torsión de eje. Este eje tiene dos ejes en donde ocurren fuerzas. Entonces vamos a hacer dos diagramas de momento, uno para el eje, el plano XY y el plano XZ. Dividirlo entre plano XY y plano XZ. Entonces, tenemos acá el eje Y y tenemos acá el eje X. Acá tenemos el eje Z y acá tenemos el eje X. Aquí vamos a poner A, B, C, D y E. Y aquí A, B, C, D y E. Recuerden que ¿para qué hacemos esto? Para reconocer cuál es el punto crítico, cuál es el punto que tiene mayor solicitud, o sea, solicitación, digo. Ya, en el eje XY, o sea, en el plano XY, vamos a anotar las fuerzas que trabajan en el plano XY, que sería AI, BI y EI. AI, BI, estaba al otro lado, y EI. Y en el Z hacemos también lo mismo. Tenemos AZ, BZ, CZ, DZ y EZ. Sabemos las medidas. 8, 6, 36, 6, 8, 6, 36, 6. Y podemos hacer un diagrama de momento. Esto se hace igual que siempre. Momento en Y, o sea, digo, este eje sería el momento en libras por pulgada. Aquí sería el eje X. Y este diagrama tiene esta forma. Negativo
Y tenemos que sacar, para obtener el punto crítico, que o es B, o es C, o es D, A y E no pueden ser, porque como son los extremos, van a tener momento cero. Entonces, el punto crítico está en B, en C o en D. Entonces, tenemos que obtener con la función del diagrama de momento, tenemos que obtener estos momentos de acá, que están en el punto B, C o D. Acá es 21.000, acá es 18.375 en C, B, C, y en D 2.625. Y hacemos lo mismo en este lado. Lo voy a anotar. Este es un poquito más laborioso. Momento en Z, este momento en Y. Libras por pulgada. Tenemos acá el eje X. Y este diagrama da más o menos esta figura. Acá negativo, acá positivo. Ya, el eje X. Entonces calculamos, en 10 minutos se me va a cortar la reunión, así que yo voy a agendar otra y hacen clic en la misma invitación. Si no lo funciona, hacen clic de nuevo. Eh, o sea, esperan unos segundos y hacen clic de nuevo. Sacando los momentos en cada punto, tenemos que este B menos 7.000, bueno, aquí es negativo igual, menos 7.643, aquí es 2.300, lo voy a anotar acá, 2.312, y aquí es 8.043,2. Entonces tenemos los momentos en B, C y D. Entonces, sabiendo que el momento total, como son estos ejes circulares, esto solamente se puede hacer en ejes o sea, en piezas que tienen perfil circular o tubular. Hacemos que la suma del momento total es mi al cuadrado más mz al cuadrado. Y así podemos obtener el momento total que ocurre en B, en C y en D. Así, gracias a los diagramas de momento, podemos obtener el momento total en B, en C y en D. En B es 22.347, en C es 18.520 y en D es 8.460. Todo esto en libras por pulgada. ¿Y cuál es el mayor? B. B. Listo. Entonces tenemos que hacer otro, pero nos piden otro diagrama, que es el par de torsión. Ya tenemos este. Si quieren pueden hacer uno de total, momento total, libras por pulgada, B, C, D, E. Esto, bueno, no sé si quieren, esto igual es necesario hacerlo. Acá tienen C, acá tienen D, y aquí anotan MD, MC y MD, MD. El diagrama de momento total. Yo no encuentro mucho sentido, pero igual es necesario anotarlo. Y el torque o par de torsión
¿Cuál es? Esto, sabemos que el torque en A es 21.000, lo habíamos calculado acá, 21.000 libras por pulgada, y el torque en D y en C es 1.500 libras fuerza. Me faltó acá, por pulgada. No, esto no, esto es la fuerza. Aquí está, de 1.500 libras fuerza por pulgada. Entonces, esto simplemente se hace así, em, que se parte esto, tenemos C y tenemos E, acá está la rueda, las cadenas, acá está la rueda motriz. La rueda motriz transmite un torque de 21.000, y después en este lado se reparten entre los dos el torque. Entonces entre C y E hay un torque de 10.500. Así. Entre A y C se transmite un torque de 21.000, y entre C y E, como se reparten, entre ellos dos hay un torque de 10.500. Ya. Ahí tenemos la 2 lista. Camilo. Sí. Lo mismo que estaba haciendo, el último gráfico, ¿para qué lo hiciste exactamente? Este es el diagrama de parte de torsión. Diagrama de parte de torsión. ¿Diagrama de quién, perdón? De par de torsión. Aquí dice. El diagrama de momento flector y par de torsión. Ah, ok. Ese sería el par de torsión, que sería, bueno, el torque que se produce entre las ruedas motrices y las ruedas conducidas es una torsión. Ya. Para pasar al cálculo de esfuerzos, y el cálculo después del diámetro, y también de esto de la resistencia a la fatiga, se me está acabando la reunión, así que la voy a cortar y voy a agendar otra al tiro. Entonces hacen ustedes clic en la misma invitación, y si no, esperan unos segundos y hacen clic de nuevo.